los elementos que el país necesitaba, que no lo habíamos discutido y que este es un buen momento para discutirlo, como es el caso, por ejemplo, de una política criminal reconocida desde el texto de la ley. Por otro lado, la creación de un cuerpo técnico de combate al crimen, que ya vamos a entrar en detalle cuáles son sus funciones, sus alcances. Y también el otro aspecto importante es que se establece la carrera fiscal, es decir, que ser fiscal no simplemente sea una plaza en el gobierno, sino que se establece todo un régimen jurídico de protección, de sanciones, un régimen disciplinario, un régimen de ascensos en el marco de los fiscales que operan en todo el país. Por supuesto, hay la creación de unas unidades importantísimas, como por ejemplo, te cito el caso de algunas unidades que se crean, se le da autonomía, que tú sabes que fue discutido, la unidad de investigación financiera, habrá un consejo fiscal, hay una gestión de talento humano, habrá un cuerpo técnico de investigación criminal, habrá una escuela de capacitación fiscal que ya está funcionando, un tribunal disciplinario, y en términos generales me parece que es un texto de avanzada, sobre todo porque éramos de los países que estábamos rezagados en la institucionalidad de la fiscalía. La mayoría de países en América Latina, sobre todo en el cono sur, tienen justamente este cuerpo técnico de investigación criminal, que ya vamos a entrar en detalle, pero que es un salto de calidad importante en el combate al delito. Ok. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, gracias. Ya pusiste en evidencia que venía tarde. Pero yo dije que venías corriendo, que era un hombre joven y que corría rápido. Así que, estamos empezando. Sí, así que estamos acuerdo. dando la impresión inicial de lo que es este proyecto de ley. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo realmente en las dos propuestas que se hicieron. El fiscal general llevó las propuestas a la Asamblea Legislativa y los diputados que conformamos la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales estábamos acompañando la presentación de las dos iniciativas. En las redes sociales sacaban mi foto y decían: el único que no votó por el fiscal, miren, ya se hizo de los mismos. Pero es que yo soy institucional, que no voté por el fiscal por las razones que expuse anteriormente no significa que yo tenga total razón. No estoy diciendo que estaba equivocado, pero la elección la hicieron por mayoría y así es la democracia en la Asamblea Legislativa. Cada cosa es diferente. El fiscal es el fiscal, me guste o no me guste. Así como el presidente es el presidente, aunque a mí no me gusta. Entonces hay que respetar, y yo respeto la investidura del cargo. Y bueno, el fiscal está en las funciones, el fiscal nos convocó a una reunión, hizo el planteamiento de las diferentes propuestas y la razón de por qué hacerlas, y me parece válido. Aunque creo que una de ellas probablemente no debería de ser necesaria. La reforma al Código Penal, por ejemplo. Lo que sucede es que en este gobierno están sucediendo hechos que no tienen antecedente histórico. Habráse visto que la Policía Nacional Civil estuviese enfrentada con la Fiscalía General de la República, cuando la Fiscalía General de la República tiene a la policía como el brazo colaborador. Lo que sí hemos visto es que no ha habido una buena articulación históricamente entre la Fiscalía y la policía, y que los procesos se caen o bien porque la Fiscalía no fundamentó debidamente, o porque la policía no hizo un proceso adecuado y no recabó la prueba como se debía. Pero no porque se hubiesen enfrentado, sino porque la articulación no fue la necesaria. Es obvio que esto nace, al menos la propuesta de reforma al Código Penal, o de hecho las dos propuestas, también la actualización de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, producto de lo acontecido en los ministerios, en los allanamientos, en los que la policía, en lugar de ser el brazo articulador que colabora con la Fiscalía, se volvió el brazo opositor. Y no voy a hablar sobre lo que sucedió, si también la Fiscalía o lo que ordenó el fiscal o la Fiscalía en su momento hizo era correcto, la aportación de armas, el enfrentamiento. No vamos a hablar de eso. Pero lo que sí es un hecho es que la policía no colaboró, así como tampoco el director de la policía colaboró con llevar por apremio a los funcionarios que eran convocados por la Asamblea Legislativa. Más allá de si yo estoy de acuerdo, es una institución que tiene toda la facultad de convocar y no se hizo caso. Entonces estamos viendo una serie de propuestas de reforma a cuerpos normativos producto de la violación constante del Ejecutivo a diferentes normativas. Y por eso inicié diciendo, creo que quizás no era necesario.
al menos no antes. En este momento se vuelve necesario que la Fiscalía tenga un propio cuerpo de investigación criminal. ¿Tú crees que el momento hace más importante este proyecto de ley? No más importante, necesario. Necesario. Y al final creo que podemos aprobar lo que querramos en la Asamblea Legislativa. Creo que es necesario y lo voy a acompañar. Pero que se apruebe no garantiza que las cosas van a cambiar. Porque no todo es por razón del texto. Es el respeto a las instituciones que debo reconocer y me siento extraño reconociendo que ni el FMLN, de los gobiernos más nefastos, los dos del FMLN, no digo los únicos nefastos, digo los más nefastos, todavía se mantenían al margen de la ley con toda la corrupción que tienen que pagar y las investigaciones que hay al respecto de los acontecimientos o de las acciones realizadas por los gobiernos del FMLN. Pero todavía se mantuvieron al margen, incluso Mauricio Funes, uno de los presidentes más controversiales y de choque. Pero este gobierno ha roto estándares y ha actuado con una cantidad de hechos que no tienen antecedentes. Ok, vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar también, y quiero volver en el próximo bloque con Arístides Perla, porque es importante la experiencia de un penalista que tiene mucho que ver, que tiene mucho conocimiento de la Fiscalía. Arístides decía, ya hacía falta una reforma, ya hacía falta una modernización, y de eso quiero, digamos, que entremos más en detalle. Vamos al corte, ya volvemos. La Fiscalía no deja, digamos, la Fiscalía utilizaría a la Policía Nacional Civil como órgano auxiliar, a la Policía Nacional Civil, pero tendría un cuerpo especializado de investigadores, así como existe el FBI y otros cuerpos en otras partes del mundo. Tiene la creación de unidades, como dijo el diputado René Portillo Cuadra, en términos financieros, criminal, fiscal, de tribunales, disciplinarios, capacitaciones, etcétera, que los transforman en unidades concretas dentro de la Fiscalía. Y lo tercero es la búsqueda de la autonomía financiera. Ok. Tú decías, Arístides, necesario. Sí. Bueno, Nacho, como decía en primera intervención, este tema realmente no es nuevo. Se han venido haciendo muchos esfuerzos en el sistema de justicia, de administración de justicia, por mejorar las instituciones, por modernizarlas, sobre todo el Ministerio Público, que siempre estuvo olvidado. Entonces, el Ministerio Público se compone de la Procuraduría General de la República, de Procuraduría de Derechos Humanos y Fiscalía General. Claro, la Fiscalía es la de mayor trascendencia. ¿Por qué? Porque es importante hablar de ese punto de quiebre que hubo allá por el año de 1998, que fue cuando entraron los nuevos códigos penales y procesal penal, donde abandonamos el sistema escrito al sistema oral, y eso conllevó a una responsabilidad constitucional de la Fiscalía, que era el responsable o el encargado de la investigación del delito. Entonces, bajo esos argumentos, toda la responsabilidad cayó hacia la Fiscalía. Y la investigación de los hechos delictivos, obviamente, bajo su responsabilidad. En ese orden, Nacho, sí, este nuevo cuerpo que le han llamado Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, yo no le llamara una policía o una nueva policía. Hay que separarnos. Porque eso te quería preguntar, porque nosotros tenemos constitucionalmente una sola policía. Sí, es que las funciones de la Policía Nacional Civil ya están reguladas en la Constitución. Yo creo que de eso debemos de partir. Cada una tiene sus atribuciones. Y el artículo 159, numeral último, le da las funciones a la policía, que garantizar la seguridad y la tranquilidad pública. Y dice, así como la colaboración, el procedimiento de investigación del delito, y todo ello con apego a la ley. Y esto está relacionado con el artículo 193, inciso tercero, que le da las atribuciones a la Fiscalía. Y dice que corresponde al fiscal general de la República dirigir la investigación
del delito con la colaboración de la policía. Entonces yo creo que este tema se resuelve a nivel constitucional y están claras las funciones de cada uno. La policía es colaborador, es un órgano auxiliar del ente fiscal. Por lo tanto... Pero para crear este ente investigador, ¿se requiere una reforma constitucional a tu juicio o no? No, porque, repito, yo estuve en los proyectos de reforma allá por el 93, cuando era parte de la Procuraduría General de la República, y en las reformas también del 96, y siempre se incluía esto, incluso se proponía un instituto de ciencias forenses, y la discusión era dónde quedaba, si en la policía o fiscalía, y mi opinión desde allá del 93 era que debería estar bajo la administración y bajo la responsabilidad de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque es el ente por excelencia y el responsable de la investigación del delito. Por lo tanto, yo no entraría a esa discusión de que si es policía o no, que se quitan funciones. Si las funciones de ambos están incluso desarrolladas en el Código Procesal Penal. Importante lo que me has dicho. Necesito que los diputados me digan qué piensan ellos en relación a esto. ¿Se está creando un nuevo cuerpo policial o no? ¿Es constitucional o no? ¿Hay que reformar o no? No, definitivamente. ¿Concuerdas con Aristides? Claro, totalmente concuerdo con el doctor Perla. No se necesita una reforma constitucional para poder fundar o erigir y funcionar un cuerpo técnico de investigación criminal. Esta no es una nueva policía. Pero para que este cuerpo pueda aportar armas y pueda capturar o detener. Correcto. Entonces lo que necesitas es una ley que le dé esas atribuciones y funciones, porque hay algo que hay que deslindar. La seguridad pública, tanto urbana como rural, es función constitucional de la policía, de la corporación policial. En cambio, el cuerpo técnico de investigación criminal establecido en este proyecto de ley únicamente se centra en la investigación del delito, que comprende básicamente tres grandes fases. La primera es la recolección de la prueba, garantizar la cadena de custodia de los elementos constitutivos del delito, y una tercera fase que tiene que ver con el análisis y procesamiento de los hechos delictivos. Nada más. No tiene nada que ver ni se disputan funciones con la policía. De hecho, en los países como Colombia, por ejemplo, donde hay una policía técnica coadyuvante de la investigación del delito, únicamente se centra y no tiene reforma constitucional, sino que está basada en las competencias de una nueva ley, como es el caso de la ley orgánica. Entonces, a mí me queda claro una cosa: no hay ningún tipo de contradicción ni tampoco violación a los acuerdos de paz, como algunos lo han hecho ver, precisamente porque este cuerpo es coadyuvante en la investigación del delito. No hay ningún tipo de roce de orden constitucional. Leonardo, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, tengo que reconocer que aquí coincido con los planteamientos realizados. Reforma constitucional no tiene nada que ver, porque las atribuciones de la policía son en materia de seguridad pública. Y este ente, que es eminente técnico, no tendrá ninguna atribución en lo absoluto en la seguridad pública. Si así fuera, entonces sí nos estamos metiendo en camisas de 11 varas, porque estamos haciendo una policía paralela. Esto lo que busca es que no se repita, y hay que ser claros. Esto nace producto de lo sucedido. Producto de lo sucedido en los allanamientos en los ministerios. Se advirtió la necesidad de tener un ente colaborador real, porque la institucionalidad del país está resquebrajada. Y aunque se dice por ley que la policía es el brazo colaborador de la fiscalía, estamos viendo que son dos organismos que dependen de mandos diferentes. En el caso de la Policía Nacional Civil está a cargo del Ejecutivo. Sin embargo, el director de la Policía Nacional Civil no puede pasar de las atribuciones que la Constitución establece. Pero si el presidente se lo pide, lo hace. Y omite lo que la Constitución obliga. En el caso de fiscal, que al menos en la teoría constitucional es un órgano totalmente independiente, lo eligió la Asamblea Legislativa. Yo denuncié reparto de cuotas y alguna injerencia deberá haber de los partidos políticos. Por lo tanto, se dice que la policía depende del Ejecutivo
y la Fiscalía del Legislativo. Habrá que ver. Ese es mi análisis particular. Entonces está enfrentado la Fiscalía, que al parecer responde a intereses de los partidos políticos que eligieron al fiscal, y la policía que viene del Ejecutivo, aunque por ley deben de articular. Entonces, las atribuciones que se le están dando, que yo dije desde el inicio, no deberían de ser necesarias la creación. En otros países existe, y qué bueno, y aquí puede existir, y qué bueno. Pero si se hubiese respetado la institucionalidad desde el inicio, la policía tiene este organismo técnico dentro de la misma institución que puede colaborar con la Fiscalía. Y lo han hecho durante años en la investigación de casos de corrupción. ¿Es al nivel que se requiere ese cuerpo técnico que tiene la policía? Yo creería que no. Habrá que ver si es al nivel que se requiere. Yo creo que un poco la... A ver, Leonardo dice, la policía sí tiene un cuerpo investigador, ya existe dentro de la policía. Hay mucho que mejorar, tiene por supuesto. ese cuerpo policial, ese cuerpo investigador de la Policía Nacional Civil, ¿tiene la calidad que se requiere? No, Pero definitivamente entre el que tiene la policía y el que se va a crear, ¿quién tiene ventaja? El que ya está creado. O sea, no tiene el nivel y le falta mucho a la Policía Nacional Civil por desarrollar muchas de sus unidades, pero empezar de cero en la Fiscalía. Yo voy a apoyar este proyecto, por supuesto que sí, en vista de la ruptura institucional y que se necesita este nuevo cuerpo. Pero por supuesto que la policía tiene una institución ya avanzada, que le falta mucho por desarrollar sus unidades técnicas, claro que sí. De hecho, el laboratorio que está en Nueva De Cuscatlán, investigación que se científica va a del inaugurar seguramente luego, eso va a estar en manos de la policía, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que los modelos de justicia es lo que está a prueba en este momento. En otros países, medicina legal, los institutos de investigación científica del delito, los cuerpos de investigación criminal dependen directamente del fiscal, porque son órganos auxiliares en la investigación del delito. En nuestro país hay una diseminación en el organismo de persecutor del delito. Con esta ley lo que se quiere es justamente integrar eso. Ahora, yo te digo una cosa, yo no concuerdo con el planteamiento de Leonardo de que como la Asamblea elige al fiscal, el fiscal es de la Asamblea. No, porque entonces pudiéramos llegar a la errónea conclusión que el Tribunal de Ética también es de la Asamblea, que la Corte de Cuentas también es de la Asamblea, que los magistrados son de los partidos. Entonces, lo cual realmente crearía una situación de inestabilidad. Yo creo que no es así. Tampoco creo que porque la policía tiene una experiencia en investigación, tiene una ventaja. Yo creo que no es así, solo termino la idea. Sí. Yo creo, por el contrario, Nacho, que este es el momento de fundar un cuerpo de investigación que esté a la altura de las exigencias de lo que la policía, por razones de dinero, tecnificación o por cualquier otra cosa, no ha podido hacer. Y esta es una ventaja para el cuerpo de investigación que nacería, digamos, con esta ley. A ver, Arístides, por tu experiencia, ¿ya? Tú eres un abogado penalista, por lo tanto tienes mucha relación con la Fiscalía y mucha relación con todo lo que es juicio penal. Las dependencias, obviamente la policía tiene dependencia del Ejecutivo, ¿no? Y del Presidente de la República. Y yo a lo largo de mi carrera periodística sí he visto esa dependencia. Muchas veces el presidente se entera antes de cualquier cosa, de quién van a detener o cómo van a... Es eso, digamos, y no lo sabe... ¿Ah? Mauricio Funes también. Todos los presidentes. No, pero ya es expresidente y todavía se entera de algunas cosas. Claro, pero los presidentes normalmente se enteraban y tenían, digamos, algún tipo de relación. De alguna forma, digamos, tenían injerencia en el papel investigador de la policía. Leonardo dice, y el fiscal tiene dependencia de los partidos políticos, ¿ya? En esto también debería incluirse el aumento de años de un fiscal para evitar esa dependencia. ¿Arístides? Sí, muy buena pregunta, Nacho. Pero antes de contestar esta pregunta de los plazos de elección, incluso de autonomía financiera, yo quisiera decirte rápidamente que nos hemos concentrado en el cuerpo técnico de investigación criminal de la Fiscalía. Pero las reformas me parecen muy bien estructuradas, muy completas y muy bien organizadas, porque si tú ves algunos artículos que piden la reforma, aparte de incluirlos como sujetos dentro de los tipos penales, le dan la calidad de gente de autoridad
a los miembros de este cuerpo técnico de investigación criminal o de la fiscalía, y eso es importante, ¿verdad? Porque darle esa calidad ya pueden ejecutar algunos de las acciones que quiere materializar esta reforma, como es capturas, como es los allanamientos, pero Nacho, en la práctica es así. El allanamiento lo solicita el fiscal. Cuando hay registro, si el fiscal llega al registro, toma el control el fiscal y no el policía. Si está autorizado, si lo hace, la misma ley lo faculta. En las inspecciones le corresponde asegurar la escena del delito o del crimen al policía, pero la ley le establece que si está el fiscal, él va a estar a cargo de esa diligencia. Siempre está arriba del fiscal. Él es el que manda, él es el que decide. En ese orden, quería hacer ese comentario nada más. Ok. La autonomía financiera, Nacho. Arístide, déjame, te quiero un corte y volvemos después con esos temas. Con esos dos temas que tenemos pendientes, autonomía financiera y dependencias políticas. Y yo quiero agregar hoy día lo que ocurrió en una pelea de tuit entre el presidente de la República y el fiscal, donde el presidente, digamos, por el caso de un presidente de Junta de Vigilancia Departamental que fue detenido ayer del Partido Arena, el presidente dice que el fiscal va a ser el ojo pacho en esta investigación porque el fiscal no hay problema que alguien cometa delito contra la mujer. Y el fiscal le responde al presidente y le dice, usted no fue a prisión tampoco y debió haber ido porque usted hizo lo mismo. Y además hace pocos días atrás me llamó para pedirme que no arrestara a Walter Araujo. ¿Puede un presidente intervenir con un fiscal pidiéndole favores? ¿Eso será normal o no? Pero en otro país del mundo eso sería un terremoto grado 12. Ya volvemos. Autonomía financiera y dependencias políticas. Bueno, Nacho, te voy a hablar del tema que para mí es más importante, la autonomía financiera. Es tan importante eso, sabes que eso era uno de los grandes sueños que teníamos cuando queríamos cambiar el sistema de administración de justicia. Tú dijiste que por mi experiencia penal y en la fiscalía, pero mi experiencia fue en el sistema de administración de justicia del 91 al 2001. Ahí trabajé en la Procuraduría General de la República y esto que se está haciendo hoy era el sueño que teníamos para mejorar la justicia de este país, para que las víctimas del delito realmente tuvieran esa anhelada respuesta y tener una pronta y cumplida justicia que todos anhelamos. Y parte de eso está relacionado con la autonomía financiera, y eso es porque a este tipo de instituciones, en el caso que hoy nos ocupa la Fiscalía General de la República, es necesario dotarla de un presupuesto autónomo. Y en aquellos tiempos que yo te puedo hablar, por mi experiencia, se hablaba de los porcentajes que tiene asignado la Corte Suprema de Justicia. Y decían, cortémosle a la Corte el 6%, el 4%, uno hablaba de 3% y dividámoslo. Yo, bueno, en aquellos años de cipote, desde ahí yo me oponía, porque no veo necesario que a la Corte se le reduzca su presupuesto, sino que había que adicionar un presupuesto a la Fiscalía General de la República, o mejor dicho, al Ministerio Público. Obviamente la Fiscalía es la de mayor trascendencia. Entonces, esa dependencia financiera, básicamente muchas veces se convierten en camisas de fuerza. ¿Camisas de fuerza para qué? Para que no se pueda desarrollar las investigaciones correspondientes, bajo presupuesto, los fiscales con salarios no adecuados para su riesgo y su función y sus responsabilidades, instalaciones inadecuadas, fiscales con casos exagerados y desbordados de
de investigaciones por cada fiscal, fiscales con 2.000 casos, 1.500 casos. Eso necesita ser corregido, ¿verdad? Y entiendo que iban encaminadas esas reformas. Y en cuanto al plazo del fiscal, también siempre, y ya se tienen experiencias, por ejemplo, en Colombia, en países de Sudamérica, en México, que el plazo del fiscal anda 6 años, 7 años, y han habido propuestas de reforma para ese plazo. Lo único que ese plazo es constitucional y no estamos hablando de eso. Pero aún así, ese plazo del fiscal también es crítico, porque 3 años no puede desarrollar todo un plan de trabajo. Entonces se necesita a un fiscal con un mayor periodo, ¿verdad?, que en su función, o el tema de las reelecciones, pues, porque nos atrae portar fiscal tras fiscal 3 años, pues entonces, ¿por qué no dejarlo trabajar a un funcionario que esté haciendo su labor correctamente? Porque le interrumpís todo el proceso. Correcto. Eso se espera con un plazo mayor. En cuanto a toda pregunta, dependencia política, en este caso, bueno, yo no te podría decir eso. No te podría contestar esa pregunta tal vez como tú desees, Nacho, porque lo desconozco. Pero lo que yo sé es que lo elige la Asamblea, pero porque así está el proceso de elección. Pero se eligen también a los buenos profesionales, ¿ya? Fiscales buenos. Entonces ya no se trata del tema de la profesión, sino que de la persona. Si bueno. Ahí mejorar, digamos, el tipo de elección de segundo grado. Pero yo me acuerdo de un estudio que se hizo atrás. Alguien hizo un estudio donde decía que ni siquiera el 10% de los casos se investigaban en nuestro país. Y por lo que decía ahora Aristide, si es que es demasiado los casos que tiene cada fiscal. A eso la Fiscalía, a mi juicio, está transformada, la han enanizado por un interés de poder. Hay intereses de por medio que hacen eso, no le hagan grande, déjenlo chiquitito y sin financiamiento y sin el poder de investigar. Bueno, bastaría recordar, por ejemplo, en los gobiernos del FMLN que se puso el impuesto a la telefonía, del cual se repartían cada 3 meses entre 100 y 150 millones de dólares, y que ese proyecto se ocupó para financiar el Festival del Buen Vivir, cuando en realidad con ese dinero se hubiera podido financiar la Fiscalía de manera adecuada. ¿Por qué? Porque había una situación en la cual el dinero no iba hacia el tema de seguridad. Eso está ocurriendo en este momento. Si tú te das cuenta, este gobierno prácticamente el dinero lo está distribuyendo en situaciones ocultas que no se rinden cuenta, pero no hay un apoyo decidido a la Fiscalía. Ahora, yo quiero también plantear algunas cosas que creo que son importantes. Este proyecto de ley se puede mejorar. Por ejemplo, ahí hay un artículo que dice que la Fiscalía es un órgano e institución. Yo realmente no creo que la Fiscalía sea un órgano e institución. O es una institución o es un órgano, pero los órganos de Estado están reconocidos en la Constitución. Por lo tanto, hay que quitarle la palabra que es un órgano. Segundo punto, habla de medidas cautelares, la posibilidad de que la Fiscalía dicte medidas cautelares. En este tema hay que tener mucho cuidado porque la medida cautelar es una restricción hacia un derecho o hacia una garantía de la persona. Desde ese momento debe de estar bajo el principio de legalidad. ¿Qué significa eso? Que tiene que estar descrita en la ley la medida cautelar para aplicarse, no puede quedar discrecionalmente. El otro tema que no está resuelto en esta ley y hay que resolverla, ¿qué pasa cuando en un hecho delictivo llega la policía y pudiera eventualmente llegar al mismo tiempo el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal? Todavía no hay dirección funcional de la Fiscalía por lo apremiante del hecho. A mi juicio debería de haber un artículo que diga con claridad que en todo hecho delictivo, quien lleva la primacía en la investigación del delito debe de ser este cuerpo técnico por sobre la policía, porque si no, no resolves ese conflicto en la práctica. El otro tema que a mí me parece que hay que hablarlo con mucha claridad es que, si bien es cierto, en este proyecto de ley se reconoce un poco la autonomía financiera, yo lo siento todavía tibio el problema. Siento que como que le quisieron entrar y no le quisieron entrar a la autonomía.
cualquiera sea el mecanismo de financiamiento, tiene que quedar sobradamente claro. Y el otro tema que me parece que hay que analizarlo también con mucho cuidado es que cuando uno lee las facultades de este cuerpo técnico, el uso de armas, colaborar en inspecciones, identificación y traslado de cadáveres, registros con orden judicial, allanamientos sin orden judicial, requisas personales, operaciones encubiertas, reconocimientos por fotografía, incautaciones y comisos, detenciones en flagrancia, es decir, prácticamente le da las mismas potestades que tiene la policía. Entonces, en la escena del delito no se puede esperar necesariamente recibir una dirección funcional en el momento, porque hay decisiones que se deben de tomar en el momento. Entonces, ante un eventual conflicto entre la policía y este cuerpo técnico, debe de haber una legislación que le permita actuar con un papel de preponderancia a este cuerpo técnico por sobre la policía, porque si no ocurriría lo que ocurrió en el Ministerio de Salud, que la misma policía se encargó de obstaculizar el trabajo de los fiscales. Correcto. Obviamente es un proyecto que todavía hay que... Claro, es mejorable. El Leonardo. proyecto va a pasar a la comisión, ya pasó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y este tipo de observaciones se ¿Ustedes van a están los hacer. dos ahí o no? Sí. Estás ahí, los dos están ahí, sí. Este tipo de observaciones se van a hacer. ¿Tú presides? No. No. Ya. Se van a hacer por parte de los diputados, y también habrá la oportunidad para que organizaciones manden sus observaciones, instituciones relacionadas al quehacer social. Yo quiero regresar a dos preguntas que hacías al otro invitado que está vía digital, y es sobre el tiempo de duración del cargo del fiscal. Yo coincido en el tema de que puede ampliarse el plazo por varias razones. Una, porque coincide siempre con cada asamblea legislativa. Eso quiere decir que hasta el momento, así como se han dado las elecciones de segundo grado, los titulares de cada institución responden a la configuración de asamblea que se tiene en ese momento. La asamblea que se conforma en este momento elige un funcionario a su medida y la otra asamblea lo elige a su medida. Si le dispones un periodo de 6 años, entonces obligas a que una asamblea elija y la otra no. Y la siguiente sí. Primero le das más tiempo para poder desarrollar todas las políticas que había propuesto durante la formulación de su proyecto como titular. 2, le das más tiempo para poder consolidar el trabajo real. Y además de eso, le das independencia, por lo menos de la siguiente asamblea legislativa. Digo esto porque yo, por lo menos yo, sí soy de la opinión que se han estado manipulando las elecciones de segundo grado. Esa es mi opinión y probablemente esté errada. Hay que mejorar el reglamento de elección de segundo grado. Sí, Claro. pero lo que Porque pasa si es le pones eso. filtros de que los candidatos sean gente que tenga determinado... No, Nacho, mira. ¿No qué? Por más que reformes el reglamento y la Constitución, si querés, si en la Asamblea se dice, si en la Constitución, por ejemplo, para el tema del fuero, es expreso, bueno, tal vez no es tan expreso, pero creo que los diputados debemos todos de tener la capacidad de analizar cuándo opera y cuándo no el fuero. Pero ahí se trata de correlaciones, aunque lo que dice la Constitución es que no opere el fuero para este titular, para este funcionario, si tenés los votos a prueba y si no, no. Así diga lo que diga el reglamento. Y hay parte de la población que dice, en el caso de la Fiscalía, es que los funcionarios que se eligen en la modalidad de segundo grado deben ser electos por voto popular. No, yo creo que los debe seguir haciendo la Asamblea Legislativa, porque en teoría se norma en la legislación una elección de carácter técnico. Digo en teoría porque en la práctica no es así. Entonces lo que tiene que cambiar es cómo el ciudadano elige a una Asamblea Legislativa que a su vez va a elegir a funcionarios de segundo grado. Una Asamblea Legislativa con diputados realmente independientes, en criterio, realmente capaces y que tengan la valentía. Y una Asamblea configurada de esa manera va a elegir buenos funcionarios. Pero además, y para terminar la idea, el tema del salario, quizás va a ser algo polémico lo que voy a decir, pero un fiscal general de la República debería ganar por lo menos $15,000. Mira el caso de Luis Martínez. Le das una dádiva y con una pequeña dádiva compras voluntades. Si un fiscal general lo blindás, no solo con un periodo, sino con un salario para el que no necesite recibir dádivas, probablemente se vuelva más fácil que pueda combatir la corrupción y ser sujeto de compra de voluntades.
No, y los fiscales, no, los fiscales específicos que ganan Pero te voy a dar $1.000. te voy a, el corte. breve, te voy a dar una razón más que creo que es la de fondo del por qué debe de alargarse el periodo. Es que el mayor obstáculo en la investigación del delito es el poder político. Y quien detente el poder político desde la presidencia, esté quien esté, es el que muchas veces dicta lo que se investiga y lo que no se investiga. Cuando tú alargas a 5 años por lo menos y traslapas el mandato de un presidente, automáticamente el fiscal puede investigar a ese presidente. ¿Por qué? Porque sabe que cuando termine su periodo ya no va a tener el poder político que tiene. Esa es la principal función de por qué se debe de alargar el periodo del fiscal. Ok, vamos al corte, ya volvemos. Sinceramente es constitutivo de delito. Bueno, pero yo voy a decir también una cosa. Los presidentes del país siempre han tenido contactos más allá de lo normal con los fiscales. Pero el punto no es ese, Nacho. Todos los presidentes eso es del obvio. país, con esto se está demostrando. Claro, pero ese Los no es el deber presidentes ser. fácilmente, digamos, llega al despacho del fiscal o lo habla por teléfono y le dice, mira, ayúdame con eso, no me haga esto. Pero el punto no es ese. Y yo no puedo probarlo, pero yo he visto a otros presidentes hacer lo mismo. Claro, pero una cosa es que haya una colaboración interórganos y que uno llegue al despacho del otro, y otra cosa es que le pidas un favor para no procesar a nadie. Esa es una situación sui generis en lo que está pasando. Aristides, ¿qué respuesta quieres dar a las preguntas del público? Nacho, fueron como 8 comentarios y se Sí. leyeron como 4, y todos se concentraron en independencia, tanto para las actuaciones como dependencia financiera. Y me llamó la atención el comentario de la persona que se identifica como Alex Morales, que justamente habló e incluyó el tema de la criminología. Bueno, Nacho, si eso es lo que busca precisamente con estas reformas la Fiscalía, penetrar a otro mundo de la investigación, que básicamente ya lo tenemos, la experiencia, ya tenemos incluso las instituciones, pero nunca se ha podido desarrollar. Y yo veo que con buenos ojos que quieren dar ese salto. Y también pues para que la gente, no quisiera yo que el televidente se quedara con que la opinión que yo estoy dando es que la Fiscalía quiere pasar por arriba o está por encima de la policía. No, si realmente véanlo así. En el tema de investigación del delito y en la diligencia que ordena el fiscal al policía en la colaboración, básicamente, Nacho, ambas instituciones son primos hermanos, son como un matrimonio, deberían de estar para dar el mejor resultado para las investigaciones. Y si la gente se pone a leer los actos urgentes de comprobación del artículo 180 aproximadamente al 200 del Código Procesal Penal, ahí está desarrolladas las actuaciones de ambos. O sea, con la reforma de la Fiscalía no le limita, por ejemplo, a la policía los allanamientos sin orden policial. Okay. O sea, perfectamente los pueden hacer, ¿me entiendes? Lo que quiero decir es que una institución por esta reforma no pasa por encima de la otra. Ok, rápidamente. Y perfeccionarse y modernizarse con las reformas que pretende la Fiscalía General de la República, sí considero que se le debe dar paso a la misma. Ok, tengo poco tiempo, 1 minuto para cada uno. Bueno, ¿Quieres agregar algo más? Sí, yo lo que quiero decirte, Nacho, es que realmente las instituciones deben de fortalecerse y este proyecto de ley de verdad fortalece a la Fiscalía. Yo creo que es el momento que nos pongamos de acuerdo de hacer los ajustes que sean necesarios y aprobarla en esta legislatura. Leonardo. Yo pienso que si de texto se trata, el país fuera diferente si lo que ya está escrito se respetara. La institucionalidad del país otra fuera si lo que la Constitución ya dicta se respetara. Creo que esta actualización de los cuerpos normativos es necesaria, espero que se respete en su momento y creo que eso hace que evolucione el trabajo de cada una de las instituciones, pero sigo creyendo que no debería, no que no es, no debería ser necesario estar creando este tipo de instituciones cuando ya la policía debería de tener las facultades de poder colaborar con la Fiscalía como ya se dictamina en la normativa.
Bueno, yo creo que aquí hay un principio de injusticia tremendamente grande, ¿no? Porque yo creo que cada uno de nosotros alguna vez ha puesto una denuncia en la fiscalía. Y uno pone una denuncia en la fiscalía sabiendo que no se va a investigar. Porque es pequeña, te robaban un celular y en eso no investigan. No tienen tiempo, no tienen gente, no tienen recursos para hacerlo. Entonces, la sociedad salvadoreña es una sociedad donde le cae encima una injusticia muy grande, que es que no tiene derecho a que se le haga justicia. Es que el acceso a la justicia depende justamente de este tipo de proyectos de ley. Porque solo el 10% de los casos son procesados, el resto no. Correcto. Y hay un estudio por ahí que lo señala muy, muy claramente, digamos, cuántos de los casos denunciados son investigados y cuántos terminan procesados y cuántos terminan en condena. Prácticamente nada. Así y por eso tenemos una impunidad en el país tremendamente grande. Mi estimado amigo Arístides, muchísimas gracias por estar esta noche. No, a la orden, Nacho, un abrazo. Ha sido un gusto tenerte. Saludos a los diputados. Gracias, René, gracias Leonardo por estar esta noche. Ustedes dos van de candidatos, ¿no? Tú vas también. Es candidato. Todavía no sé, el tribunal no me ha dicho nada. ¿No y se batió a todos los no partidarios. Hay propuesta de Arena y el FMLN. Lo que pasa es que no cumplían los requisitos y si no tienen las firmas, ¿cómo los van a inscribir? Mira, invitarnos a hablar de ese tema mejor. ¿Cómo te van a inscribir? ¿Qué le falta la edad? Fíjate que hoy propuso en la plenaria de que le rebajáramos las firmas y los requisitos, fíjate. No, eso lo había propuesto antes, y no a mí, a los candidatos. Ahí vamos a debatir de ese tema, traer el doctor y traerte a un magistrado del tribunal. Enhorabuena. Ok. Amigos estudiantes, los vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.